Bueno, una descripción, un análisis de lo que pasó ayer y que habíamos prácticamente adelantado en Mañana Express, en una soledad que a mí me daba un poco de miedo, porque prácticamente éramos los únicos periodistas, yo diría, del país que estábamos seguros que esto iba a pasar, pero como todo evolucionaba hacia una locura, un acto del 25, el operativo Clamor, volvimos con el análisis de todo lo que decía Cristina en su momento. No nos tomó por sorpresa la carta que ayer se emitió durante el desarrollo del Congreso del Partido Justicialista, que durante todo el tiempo clamaba Cristina Presidenta, Cristina Presidenta. Y bueno, fue la misma interesada la que dijo, bueno, lo tengo que cortar en algún momento, y el momento es ahora, porque si seguimos con esta incertidumbre parece que no lo entienden. Ayer decíamos que iba a tener lugar el Congreso Nacional del Partido Justicialista, un órgano de conducción que preside Gildo Infram y que integran más de 900 delegados. El hermetismo con que se manejó la previa hacía prever que no se definiría si el partido iba a decir si iba a ir interna o a ungir un candidato único. Pero también decíamos que el verdadero partido se estaba jugando en otro escenario. El acto convocado para el 25 de mayo, donde se celebrarán los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, se clamará por la candidatura de Cristina Fernández, salvo que la misma interesada reitere explícitamente lo que repitió varias veces. Y reiteramos, es que importantes sectores del oficialismo se niegan a barajar una hipótesis que la vicepresidenta no puede hacer pública, no la puede decir con todas las letras. Es que más allá de algunas actitudes políticas que el propio Alberto Fernández considera erróneas, Cristina Fernández es una lectora privilegiada de las tendencias políticas profundas que anidan en la sociedad argentina. Fue ella, por ejemplo, la primera en alertar que la cuestión de la seguridad ocupa el primer lugar de las inquietudes de los sectores medio y medios bajos del país. Y es ella la que podría estar pensando que si bien puede ganar las PASO sin necesidad de hacer campaña, porque nadie se va a atrever o se iba a atrever a hacer una interna, su presencia en las elecciones generales, sobre todo en la segunda vuelta, podía galvanizar a la oposición en contra de su figura. No es miedo a perder. El peronismo ha perdido elecciones después de la aparición del kirchnerismo en la escena nacional. Es miedo a ser responsable de la fragmentación de su espacio y la unificación del espacio opositor. ¿Es tan difícil entender esto? Bueno, había gente que parecía que sí, no un miedo personal, porque esto lo va a aprovechar. Yo le digo que la oposición lo va a aprovechar, vea, se arrugó, mientras la siguen acosando a través del Poder Judicial, pero no un tema de miedo. Bien, quienes se han dejado ganar por la idolatría no aceptan ni siquiera pensar en esa hipótesis, que ella misma se ve como una cuestión conflictiva para la segunda vuelta. ¿Qué es lo que hizo Macri también? A ver, perdón por compararlos, pero porque no son lo mismo para nosotros. Pero la salida del país va a hacerse al centro. Hace unos meses Cristina había dicho: el 1 de septiembre se quebró el pacto democrático cuando se refirió al intento de matarla frente a su domicilio. La oposición miraba, y sigue mirando para otro lado, a pesar de que en su momento contribuyó al clima de violencia que eclosionó con el intento de magnicidio. Contó como ejemplo lo que pasaba en la década del 70, cuando volvió a la Argentina Juan Domingo Perón. Un país muy difícil le tocó al general. Cuando le permitieron su retorno al país, él no quería ser presidente, contó Cristina. El mundo, el país está demasiado convulsionado. Lo trajeron tal vez demasiado tarde. Y lo digo porque junto a Néstor fuimos de aquellos jóvenes que nos quedamos junto a Perón, respetando su conducción, pero no porque nos pareciera infalible. Era porque el pueblo lo había puesto en ese lugar y nosotros habíamos logrado acercarnos a la sociedad y a la gente haciéndonos cargo de esa historia. Nadie es capaz de leer en estos dichos una autocrítica superadora sobre la militancia en los 70. ¿Es tan avanzada la miopía como para creer que todo se soluciona con Cristina presidenta? ¿Tanto le cuesta a muchos militantes del peronismo pensar que Cristina prefiere ceder su candidatura si eso contribuye para generar un pacto económico-social amplio? No es buena la idolatría, no es buena, nunca fue buena.
Eso del líder infalible, dejémoslo para las religiones. O si quiere para el fútbol, o si quiere para la música, para el rock and roll. Pero no para la política. Esta mujer está, para mi modo de ver, por encima de la mayoría de los políticos argentinos. Pero en soledad, por más que llene estadio, como nadie lo puede hacer, solo ella se da cuenta que con ella sola no alcanza. Hoy hay muchos militantes del peronismo en estado de conmoción. Cristina Fernández no se retiró de la política. El peronismo quedó revitalizado después de las elecciones provinciales de la semana pasada. La inflación no es un chiste. Mañana empieza a delinearse la estrategia electoral del oficialismo con Cristina como actora y no como candidata. Bueno, a pesar de cierto orgullo que podamos decir, que lo reconocen los televidentes Mañana Express, que esto lo habíamos adelantado, ahora viene la parte de dudas que nos quedan y de pesadumbre, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo nosotros habramos dicho esto antes? ¿Por qué el mundo iba para otro lado? Pues no es bueno eso. Por más que uno pueda decir, mire que se lo dijimos. Sí, bueno, pero no es bueno. Estaban preparando un acto para forzarla a Cristina a ser presidenta, sin darse cuenta que ella misma dice, yo en la segunda vuelta galvanizo a la oposición. Es lo mismo que pensó Macri en su momento. El mundo, yo venía y pensaba, hay un tipo que estaba riendo, un empleado, estaba riendo porque está en el otoño, está cayendo hoja. Por supuesto, para muchos es tarea menor. Sí, es tarea menor si no te viene una lluvia de 50 milímetros y te inunda todo Alberdi, por ejemplo, como ya ha pasado. Es tarea menor cuando la hacen, pero cuando no la hacen. Cuando no la hacen no es una tarea menor, como el que recoge la basura. Estoy hablando de lo que se supone la escala más baja, no sé qué quiere decir más baja, pero bueno, que igual como está protegido sindicalmente gana mucho más que mucho empleado de guante blanco. Pero no importa. Digo, ¿qué pensará este tipo? Porque en última instancia uno hace periodismo pensando en que tiene que tratar de hacer comprender a la mayor cantidad de gente posible cómo es la coyuntura que se vive en cada momento. Y yo insisto con lo que decía al principio, en todos los análisis políticos nadie tiene en cuenta que tuvimos una pandemia, una guerra y una sequía. Le digo algo, la bolsa ya estimó en cuánto va a crecer la campaña del trigo con la lluvia que hay hoy. Si viene ya más puede ser un poco mejor. 40% para arriba respecto a la campaña que pasamos. Tenemos que pasar el Rubicón, como se decía anteriormente. Había que pasar un lugar donde la marea ya te permitía navegar después más tranquilo. Pero nadie lo dice. Todos van por la solución mágica. Los de la oposición ya sabemos el desastre que hicieron. Ayer hicimos todo el listado de todas las fábricas que cerraron. ¿Por qué ganó el peronismo en el interior? Y bueno, hicimos toda la lista de las fábricas que cerraron en Formosa, en Chaco, en La Rioja. Centenares de miles de puestos de trabajo se perdieron. Por eso ganó el peronismo. Sobre esa base hay que actuar, no sobre los delirios que son quiméricos, que son inventos de cada uno. Así que no pasó nada. Hay que empezar de nuevo. Y anoche ya empezaron las candidaturas, bueno. La Cámpora va a insistir con Guado de Pedro, que no mide, que más o menos, ¿cómo se llamaba el candidato de Perotti? Mirabella. ¿Cuál es la diferencia? Desde el punto de vista político. Que Guado no tiene un nuevo libro. Ah, perdón, esta se pone chispeante. ¿Cómo terminó Mirabella? Bueno, levantándose. No se puede inventar. Claro, no.